los requisitos del servidor de la iglesia, principios del liderazgo cristiano. Y dice Pablo ahí, los diáconos deben ser honestos, serios, sin doblez, que tú sí sea sí, que tú no sea no. No dados a mucho vino, a nada de vino, hoy en la actualidad. No codicioso de ganancias vergonzosas. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, predicar el evangelio tal y como es, lo que dice la Biblia, ¿sí? En su pureza, en su contexto real. Dice versículo, vamos a seguir ahí adelante. Ahora Pablo establece aquí un principio importante que se debe también aplicar a los diáconos, que es, y este es el sexto requisito en 1 Timoteo 3:10, y estos, los diáconos, sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado. Aquí esta palabra sometidos a prueba es la palabra del griego dokimazo, que significa aprobar después de ser probado. Dice entonces Pablo, estos, los diáconos, los que son llamados al servicio de la iglesia, sean sometidos a prueba. Este verbo es un verbo que está en tiempo presente, y escuchen esto, es muy interesante, porque cuando dice ahí que sean sometidos a prueba, significa que esa prueba a la que son sometidos los que sirven a las mesas, a los que hacen los mandados, debe de ser una prueba constante y continua. No es una sola prueba, no es un solo examen como el que vamos a hacer la próxima semana, de 1 hora. Es una prueba constante y continua. No tiene que ver con una prueba donde se le hacen algunas preguntas de teología bíblica y entonces ya contestaste bien, ya estás listo para servir en el diaconado. ¿O será así? No, no es el sentido que le está dando ahí Pablo. El verbo denota que los diáconos deben de ser constante y continuamente probados, escuchen esto, en el carácter, en la obediencia a la palabra, en la disciplina en el ministerio, en la seriedad pues que le da a las cosas del ministerio. Y habla también, ser sometidos a prueba, habla también de una evaluación general. Y esta evaluación del diácono o del prospecto al ministerio, esta evaluación la hacen no solamente los ancianos, los líderes de la iglesia, sino la iglesia misma también. Están viendo el desarrollo de su ministerio, cómo lo hace, con qué actitud lo hace, ¿verdad? Todos los servidores que están aquí en la iglesia y los que tenemos allá en Anaheim y en algunas otras congregaciones, los estamos observando. Con qué actitud hacen lo que hacen. Con qué motivación del corazón sirven en la obra del Señor, ¿verdad? Así que estos deben de ser constante y continuamente puestos a prueba y después ejerzan oficialmente el ministerio. Hace un momento hablaba aquí con mi hermano Albert. ¿Cuánto tienes ya con nosotros, Albert? Aproximadamente. ¿1 año? Más de 1 año. Bueno, entonces le acabo de decir, ya tiene 1 año, ya nos conoce, ya sabe cuál es la línea. Le dije, ¿cuándo vas a servir? Dice, cuando me digan, ¿verdad? Está dispuesto. ¿Cuánto tienes, Isidro? 1 año y medio. Ya está sirviendo, tomando las cosas en serio, las cosas del Señor. Durante todo ese tiempo, yo te he estado observando. Los hemos estado observando, algunos de ustedes, y algunos han pasado la prueba, el carácter, bien, ¿verdad? A eso se está refiriendo Pablo cuando dice, y sean sometidos a prueba primero. Pero hay lugares donde, vengas hermano, y esto es bien típico, ¿sabes tocar el piano? Vente, aquí no tenemos pianista, dale, pero tiene un carácter pésimo. Y entonces hay muchas sorpresas, porque luego el que no fue sometido a prueba en el ministerio y lo pones a ministrar sin conocerlo,
sin discernir el carácter y las motivaciones de su corazón, al rato te dan golpe de púlpito, ¿verdad? Entonces, Pablo dice ahí, los que ejerzan el diaconado sean sometidos a prueba, una prueba constante, continuamente. ¿Quién hace esa prueba? Los pastores, los líderes de la iglesia, pero también la congregación. También ustedes, los que estamos aquí en la obra del Señor, hay que estar mirando cuál es la actitud del hermano, con qué intención sirve en la obra, cómo trata a los hermanos. Aquí se sienta y de ahí no se mueve. No, hermanos. Hay hermanos que ya llegan a la iglesia y ya tienen su sillita, ya tienen su espacio. Y no les cambies a otro lugar porque se molestan. Déjalos que se sienten siempre y cuando mantengan el orden, ¿verdad? Entonces, dice Pablo ahí, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, pero luego agrega otro requisito que habla ya de la pureza moral, que dice, si son irreprensibles. Ahora Pablo está hablando aquí de este requisito de irreprensibilidad, que así como es un requisito indispensable para los ancianos, también es aplicado a los diáconos. Así que los requisitos espirituales, tanto para los ancianos como para los diáconos, es el mismo. La función es diferente en la iglesia. Mientras que los diáconos ayudan en las labores de la iglesia, los ancianos están guiando a la iglesia a través de las verdades del Evangelio. Tienen una función diferente, no es una función menor. Las dos funciones son importantes. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Imagínate que pones en el ministerio a alguien que tiene fama de mentiroso, por ejemplo. ¿Tú crees que pudiera calificar para el ministerio? Pues obviamente no, ¿verdad? Tiene que fluir en este principio de irreprensibilidad. Entonces, los diáconos, en cuanto a este principio, no son menos responsables que los ancianos. Deben de ser irreprensibles, lo cual significa, ¿qué significa la palabra irreprensible? ¿Que qué? Que no tengan de qué acusarlo. ¿Qué más? Que en su conducta sea una conducta intachable, o sea, que no tenga tachas, pues, ¿verdad? Que no tenga nadie algo de que lo pueda reprender. Oye, hermano, eres un mentiroso. ¿Qué pasó? Y sí los hay, ¿verdad? Bueno, la vida del ministerio es como una carrera de resistencia, donde los competidores, fíjense ustedes cómo los competidores, si son 10 o 12, todos salen al mismo tiempo. Al momento del banderazo, todos salen al mismo tiempo, pero ¿todos terminan la carrera de resistencia? No. Pasa un tiempo en el trayecto de la carrera y luego ya no se ven los 10, se empiezan a ver 8 y luego 5 y luego llegan solamente 3, pero uno solo es el que se lleva el premio, el primer premio, ¿verdad? Bueno, la carrera del ministerio así es, hay que mantenernos. ¿Sí? Porque muchos pueden empezar. ¿Cuántos han empezado? ¿Cuántos empezaron en el Instituto Bíblico? Empezaron mucho, pero no todos permanecieron. Pero aquí están ustedes, ¿verdad? Y Pablo lo estableció así en 1 Corintios 9:24. Él dijo, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Acuérdense, estamos en una carrera. Esta carrera es la carrera del ministerio, a la cual fuimos llamados. Y es una de las carreras, mis hermanos, tan tremendas, pero también de mucha responsabilidad, pero también de mucha honra, porque tenemos el privilegio de haber sido llamados por Dios a correr esta carrera, la carrera del ministerio. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis, ¿verdad? Versículo 25, 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha en la carrera, de todo se abstiene. Pablo dijo en otra parte, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Entonces, en la carrera del ministerio, mis hermanos, hay que abstenernos de los apetitos de la carne. Esta carne quiere comer, pero el que corre en la carrera de la vida cristiana, y mucho más el que ya entró en la carrera del ministerio, dice Pablo aquí, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible que se echa a perder. Pero nosotros, que empezamos la carrera del ministerio, la carrera de la vida cristiana, recibiremos una corona que jamás se echará a perder, incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, proclamador del evangelio, yo mismo pueda ser eliminado. ¿Conoce algunos que empezaron bien la carrera y no permanecieron y finalmente fueron descalificados? Porque algunos empiezan a correr la carrera bien, conforme a las reglas, pero al rato empiezan a hacer triquiñuelas, ¿sí? Empiezan a hacer cosas indebidas en el ministerio y algunos han sido ya descalificados, otros eliminados por Dios mismo, tarde o temprano. A todos esos que andan predicando un evangelio de pura prosperidad, tarde o temprano les llegará su hora, ¿verdad? Así que tanto los ancianos como los diáconos debemos correr la carrera número 1 de la vida cristiana, pero también la del ministerio conforme a las reglas. Y resulta que una de esas reglas que dice Pablo es, tanto para los ancianos como para los diáconos, y todo el pueblo en general, es ser irreprensibles, es decir, llegar a la meta con esta cualidad fluyendo de irreprensibilidad, no como muchos que, vuelvo a repetir, iniciaron la carrera, pero hoy algunos de ellos son acusados de fraude, de adulterio, de mentirosos, de engañadores, de algunos otros hasta de homosexuales son acusados, otros de lesbianas, ¿verdad? Entonces, dice ahí Pablo, que sean sometidos a prueba primero y luego ejerzan el ministerio si son irreprensibles. ¿Qué tan irreprensibles seremos? Cada quien nos evaluamos, ¿verdad? Bueno, a continuación Pablo hace una breve pausa para hablar del servicio de las mujeres en general. Y no necesariamente Pablo se está refiriendo a las esposas del diácono, a la esposa del diácono. Pablo no emplea, si nos damos cuenta aquí en el versículo que vamos a leer a continuación, no emplea la palabra diaconisa, debido a que en aquel tiempo, cuando Pablo escribe, en el griego bíblico este término no era un término usual, es más, no existía. Surgió después en lo que se conoce como el griego posbíblico, surgió después esta palabra diaconisa. Por eso es que Pablo usó el término mujeres, porque era la única forma en que podía ser distinguida de los diáconos. Entonces dice Pablo a las diaconisas o a las mujeres, versículo 1 Timoteo 3:11, está haciendo una pausa respecto a los requisitos de los diáconos, y ahora vamos a ver los 4 requisitos para las mujeres que sirven en la iglesia. Versículo 11, las mujeres asimismo, ¿sean qué? ¿Qué significa la palabra? Es la misma palabra que se usa en el versículo 8 para los diáconos. Los diáconos deben de ser honestos. ¿Qué significa? Que toman las cosas en serio. Tanto el varón como la mujer hay que tomar las cosas en serio. Serios en la mente, serios en el carácter, lo cual significa que ejercer el diaconado, llevar adelante las cosas del ministerio, es un asunto que se debe de tomar de manera seria. Segundo requisito, dice ahí, no calumniadoras. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra calumniador? ¿Cuál es la palabra del griego? La palabra del griego es diabolos. Ay, Pablo, ¿qué? Como que Pablo les habló fuerte a las mujeres, ¿no? Que las mujeres no sean diábolas, ¿verdad? Esta palabra del griego diábolos se traduce difamador, falso acusador. Entonces,
Calumnia es una falsa acusación que se hace hacia una persona aún a sabiendas de su inocencia. Y hay gente calumniadora dentro de la iglesia. Ahora, es importante distinguir cuando alguien es una persona que habla una calumnia, que dice un chisme, o cuando una persona realmente está diciendo la verdad. Necesitamos aprender a distinguir la calumnia del chisme de la verdad. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo se puede distinguir? Investigando, indagando, obteniendo las pruebas necesarias y suficientes de lo que se está diciendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque si no obtenemos las pruebas necesarias y nos creemos de todo lo que se está oyendo, entonces podemos entrar en el juego de la calumnia, ¿verdad? Miren lo que dijo Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1:11. Dice Pablo: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Pregunta: ¿los de Cloé estaban diciendo una calumnia, un chisme, o estaban hablando la verdad? Estaban hablando la verdad, ¿sí? Dijeron la verdad porque les interesaba que Pablo, con la autoridad apostólica que él tenía, él debía establecer el orden de la iglesia, dentro de la iglesia. Era necesario que alguien le informara. Pero ¿saben lo que sucede luego en la práctica? Dicen: no, yo no voy a ir a... ¿Sabes que alguien está viviendo doble vida o sabes que alguien está viviendo desordenadamente y te das cuenta y tienes la convicción y tienes pruebas y te quedas callado? Porque dices: no, es que no quiero que me vayan a calificar de chismoso o que estoy levantando una calumnia. Quien se queda callado y no dice, cuando sabe que alguien está viviendo desordenadamente o está haciendo cosas indebidas, cuando alguien se queda callado es partícipe del mismo pecado. ¿Sí o no? ¿Es pecado calumniar? ¿Sí o no? Sí. ¿Es pecado murmurar? Sí. ¿Es pecado chismear? Sí. Entonces, es importante saber distinguir cuándo es una calumnia, un chisme, de cuándo se dice la verdad. Entonces, ahora, a mí me llama mucho la atención aquí que Pablo no estableció este requisito de calumniador a los diáconos ni a los obispos. ¿Por qué será? ¿Por qué tuvo que hacerlo con las mujeres? ¿Por qué? Hay una razón. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no le dijo a los obispos: no sean calumniadores? ¿O por qué no le dijo a los diáconos que no sean calumniadores? ¿Por qué dice: las mujeres que van a ejercer el ministerio, ¿sí?, sean honestas, serias? Y luego añade: no calumniadoras. ¿Por qué? ¿Que Pablo estaba siendo falto de tacto y de misericordia con las mujeres? ¿Por qué, mujeres? ¿Alguien me puede decir? Porque una respuesta, desde luego, con sus excepciones, una respuesta objetiva es porque la mujer es más propensa a no controlar la lengua. ¿Sí? Sin embargo, esto no significa que también haya varones calumniadores, diábolos. ¿Verdad que sí? Sí los hay. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, establezcamos bien este principio en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Nunca creas al 100% lo que te dicen. Nunca lo creas. Viene alguien y te dice algo de alguien, créele el 50%. Lo demás, investígalo con la otra persona. Y esto es bien típico en la iglesia, bien típico. Que luego a veces nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que estamos viendo.
Y entonces hacemos nuestras especulaciones personales y decimos, no, sí. Y entonces ahí empieza ya la calumnia, el chisme, la difamación. Mucho cuidado con eso. Siempre hay que establecer este principio. Nunca te creas al 100% de lo que te dicen. ¿Estamos de acuerdo? Mujeres, varones. Bueno, dice el siguiente requisito, número 3, para las mujeres, las que sirven en la iglesia. Dice, entonces, que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Esta palabra sobrio significa estar en sus 5 sentidos, es decir, en su juicio cabal. Sobrio es lo contrario a lo ebrio. Un ebrio no está en sus 5 sentidos, no está en su juicio cabal, es decir, va en un sentido contrario en las cosas de este mundo, porque está ebrio, no sabe pensar. ¿Sí? Entonces las mujeres deben de ser sobrias, caminar en el mismo sentido, en el sentido que la palabra nos da. Honestas, no calumniadoras y sobrias, que vamos caminando en la línea correcta. Pero luego en cuarto lugar añade otro requisito para las mujeres que dice, y fieles, ¿en qué? En todo. Y cuando dice todo, habla de la fidelidad que se requiere en tu casa, las que son casadas, hacia el marido, hacia los hijos, todas las responsabilidades que tienen que ver con el hogar, con la vida en el hogar, todas las responsabilidades que tienen que ver en la iglesia, si trabaja la señora, pues en el trabajo. Fieles en todo. El griego traduce absolutamente dignas de confianza. Confiable, entonces fieles en todo se traduce absolutamente dignas de confianza en todo. El ministerio, escuchen esto mis hermanos, se desarrolla y se fundamenta en la confianza. ¿Por qué Jesús escogió a los que escogió? Bueno, Él sabía lo que podía hacer con ellos, pero confió en ellos. Lo traicionó el Judas y lo negó Pedro, ¿verdad? Judas se suicidó, Pedro se arrepintió, ¿verdad? Pero siguió siendo un hombre confiable. Entonces, el ministerio, mis hermanos, se fundamenta en la confianza. Por lo tanto, todo servidor de la obra debemos de ser confiables. Pablo dijo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles, a hombres y mujeres confiables, ¿verdad? ¿Ustedes creen que se le va a delegar una responsabilidad ministerial a alguien que no es confiable? No, por supuesto que no. Entonces, las mujeres deben de ser honestas, no calumniadoras, ¿qué más? Fieles en todo, sobrias, ¿verdad? Y luego Pablo retoma la instrucción de los requisitos para los servidores de la iglesia, ahora en cuanto a su vida en el hogar. Pablo está reiterando con este siguiente requisito, es un requisito clave de los ancianos, pero que también es requerido de los diáconos, versículo 12. Este es el requisito número 8 para los diáconos, ya vimos los 4 para las mujeres. 1 Timoteo 3:12, el requisito número 8, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ya estudiamos todo esto y solamente lo quiero recordar así rápido. El texto griego literalmente traduce hombre de una mujer. El obispo, el anciano, debe de ser hombre de una mujer. Así que tanto el obispo como el diácono, cuando Pablo está diciendo ahí marido de una sola mujer, no es que se está refiriendo a su estado civil. Es obvio que tanto el anciano como el diácono deben de ser casados con una sola mujer, porque la poligamia no era permitida en aquel tiempo. No era practicada en la sociedad de Éfeso ni en la sociedad judía de aquel tiempo. No se practicaba la poligamia. Más bien, a lo que se está refiriendo Pablo con la expresión marido de una sola mujer, ¿a qué se está refiriendo? Ya lo estudiamos. ¿A quién?
Se está refiriendo al comportamiento, que tanto un varón como una mujer, al comportamiento moral, inclusive al comportamiento sexual, que un ministro, sea hombre o mujer, debe de tener el ministro hacia la mujer y la mujer hacia los varones. Comportamiento moral, respetuoso. ¿Sí? Las estadísticas dicen que 7 de cada 10 adulterios los cometen los varones. 7 de cada 10 adulterios lo cometen los varones. Pregunta: ¿por qué Pablo no estableció como requisito a las mujeres o diaconisas que fueran esposas de un solo hombre? ¿Por qué nomás se lo dijo a los ancianos, obispos, y a los diáconos, marido de una sola mujer? ¿Por qué lo dijo a los diáconos? ¿Por qué no se lo dijo a las mujeres? Sean mujeres de un solo hombre. ¿Por qué? Los hombres son más propensos a caer en problemas que tengan que ver con la inmoralidad sexual, más que las mujeres. Se fija, ahí ya se complementa, se balancea el asunto. Las mujeres no sean calumniadoras. Los varones, maridos de una sola mujer, ya, ahí queda empatado el asunto, ¿verdad? Que no es lo mismo para las mujeres. Así pues, Pablo termina la lista de requisitos para los diáconos, reiterando también lo que ya se había escrito para los ancianos. Número 9, requisito número 9, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Y ya aprendimos que con este requisito Pablo está aludiendo a saber gobernar bien, tanto a la familia como todo lo relacionado a los asuntos del hogar. Por lo tanto, un servidor de las mesas, uno que hace mandados, escuchen esto, debe de ser un buen administrador en su casa, pero también en su economía, ¿verdad? ¿De qué le sirve a alguien ser un buen administrador dentro de la iglesia si en su casa es un desorden y no sabe administrar lo que Dios le da para su casa, ¿verdad? Dicho de otra manera, el diácono debe de cuidar las personas que conforman su familia, así como los recursos sobre los cuales tiene responsabilidad. En otras palabras, escuchen esto, los diáconos y los ancianos no deben de tener deudas que no pueden pagar, porque eso te van a robar la cabalidad, la atención que debes de tener en los asuntos del discernir la palabra. Porque cuando alguien anda ahorcado de deudas, anda pensando, ¿y cómo le voy a pagar? Y los acreedores llamándole, ¿y cuándo pagas? ¿Y cuándo pagas? No. Un anciano, un pastor de la iglesia, un diácono, no debe de andar pidiendo prestado a los hermanos y no pagarles. ¿O sí? Y déjenme decirle, de esos abundan, ¿verdad? Esos no pueden estar calificados para ejercer el ministerio, ¿verdad? Porque no saben administrar el dinero. Finalmente, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 13, Pablo habla de la recompensa del servicio fiel, confiable. Dice Pablo, porque los que ejerzan bien, o sea, esta expresión habla del servir al Señor con una adecuada motivación del corazón, y en ese sentido entonces dice, los que ejercen bien, ¿qué? El diaconado. ¿Sí? Los que ejerzan bien el diaconado, porque hacen bien esto, en primer lugar, dice ahí Pablo, que ganan para sí un grado honroso. Grado honroso literalmente se refiere a un puesto o un nivel más elevado en el ministerio. No es que haya preferencias, no, hay diferentes responsabilidades. Ya dijimos, Dios ve cada ministerio en un mismo nivel. Pero hay diferentes responsabilidades y diferente interpretación que deben de tener los diferentes ministerios. Por ejemplo, yo tengo una responsabilidad diferente a la que tienen los sugieres, pero delante de Dios somos servidores, ¿sí? Entonces, dice ahí, y entonces ganan para sí un grado honroso. Y el ejemplo como podemos ilustrar esta expresión, ganan para sí un grado honroso, es como aquella persona que empieza a subir las escaleras
Y para subir unas escaleras no se empieza de arriba hacia abajo, ¿verdad que no? Se empieza con el primer escalón, ¿verdad? Y luego de ahí se va escalando otro nivel y luego otro nivel, hasta ir llegando a niveles de mayor responsabilidad, donde por causa de su fidelidad, por causa de su confiabilidad, por causa de la permanencia, perseverancia en el ministerio, una persona va siendo promovida. Por eso yo decía al principio, el ministerio no se compra, tampoco se transfiere. Ah, ya eres el pastor de la iglesia. Fíjense cómo hay denominaciones donde votan a la gente, votan con la persona, y dicen, ahora miren, tenemos estos candidatos, 3, 4 candidatos ahí vamos a cambiar al pastor. A ver, ¿cuántos votan por fulano de tal? Y el que gana con mayoría de votos, ese queda el pastor. ¿Y el llamado de Dios? ¿Y todas estas cualidades y características dónde quedan? Entonces, esta ilustración alude a que un servidor de las mesas que hace los mandados, pues debe de empezar la carrera del ministerio desde abajo. Hay que empezar desde abajo, ¿verdad? No se empieza siendo pastor ya, ¿verdad? Se empieza desde abajo, y a los que sirven con humildad, dice la Biblia que Dios los exalta. Por ejemplo, Santiago dijo en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servir al Señor con humildad. Y cuando Él quiera, si quiere darnos mayores responsabilidades, ténganlo por seguro que Él lo hará. Pero es mejor que Él lo haga y no que lo haga el pastor. Porque todo aquel que es puesto por el hombre, tarde que temprano, entre más sube, la caída va a ser más fuerte, ¿verdad? Pedro lo dijo así en 1 Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Así que los diáconos fieles, o sea, dignos de confianza, recibirán un respeto y una honra de aquellos a quien sirven dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice, y recibirán un grado honroso. Porque los que ejerzan bien el ministerio, el diaconado, ganan para sí un grado honroso. Y en segundo lugar, dice Pablo, que ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El ofrecer nuestro servicio en la iglesia con las motivaciones adecuadas del corazón dará como resultado una confianza, una seguridad entre el pueblo a quien sirve. O sea, vamos a ganar la confianza del pueblo. Yo me voy a acercar con el hermano porque es confiable. No es chismoso, no es difamador, no es calumniador. Es una persona confiable, ¿verdad? Los que son fieles en lo poco sirven a Dios bien y tendrán ellos tarde o temprano la oportunidad dada por Dios para servicios mayores y de mayor responsabilidad en la obra. Termino pues con Mateo 25:21 con palabras de Jesús diciendo, y su Señor le dijo, hablando en la parábola de los talentos, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, confiable. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pregunta, ¿calificaremos según estos requisitos para ser servidores de la iglesia? Yo creo que muchos de ustedes sí. Algunos están en el proceso, algunos otros ahí vamos, seguimos en el mismo proceso. Pero aquí está la manera en cómo nos podemos medir, la manera como nos podemos calificar. Dios nos está viendo, pero también los líderes de la iglesia nos están viendo y somos puestos a prueba primero. Algunos han pasado la prueba y bien, han pasado la prueba. Los que no han pasado la prueba, a correr la carrera hasta obtener el premio. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder recibir tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, que tú has hablado a nuestro corazón, podamos tener la oportunidad de ponerla por obra, Señor.
Ayúdanos, danos tu gracia, Señor, danos la sabiduría para poder comprenderla, entenderla y vivirla en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ser hallados, Señor, en tu corazón, que podamos ser hallados confiables, fieles a ti, Señor, con un corazón adecuado para ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos tomar los asuntos de la vida cristiana, los asuntos del ministerio con toda seriedad, con la seriedad que el ministerio requiere, Señor. En el nombre de Jesús, que estas verdades que tú dejaste plasmadas en tu palabra, Señor, sean verdades que queden bien claramente selladas y afirmadas en nuestro corazón, Señor, para que podamos honrarte con nuestro servicio, pero también que podamos honrarte con nuestra vida, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.